Alaben al Señor. Un aplauso para Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu maravilloso nombre por las cosas grandiosas que has hecho. Siempre asombras nuestros corazones con todas las cosas que has hecho y que estás haciendo y continúas haciendo por nosotros. Te amamos, bendito Redentor. Amén. 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 El Señor Jesús no tiene comparación. Él es completamente adorable. Amén. Sus ojos de compasión, su corazón, late con amor por ti. Quiero que sepan algo, que nada de lo que hagas puede cambiar su amor por ti. Nada. Nada. Él te amará mañana. Él te amará cuando seas de lo peor. Él te amará hasta el fin. Amén. Y me encanta esa parte en el aposento alto, cuando la Biblia dice que Jesús, sabiendo de dónde venía, sabiendo a dónde iba, había amado a los suyos y los amó hasta el final. Se levantó de la cena, tomó una toalla, se ciñó y lavó los pies de los discípulos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿No es sorprendente que Él se ciñera? ¿Saben? Incluso la cosa más pequeña que Jesús hizo. Incluso cada día de vida, cuando estuvo en la tierra, descubren que Él nunca dejó el cielo. Hay un toque celestial en las cosas más mundanas de la vida. Y otra cosa es su toque real, porque Él es Rey. Él es inherentemente Rey. Y la Biblia dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene un derecho doble de la casa de David. La Biblia nos dice muy claramente que David tuvo un hijo llamado Natán. De Natán viene María, quien fue la madre física de Jesús. Y luego, otro hijo de David fue Salomón. De Salomón viene José. Leemos que la Biblia dice, el Padre engendró esto. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró, etcétera. Y sigue hasta que llegamos a José, el padrastro de Jesús. Y cuando llega a José, no dice que José engendró a Jesús. Dice José, quien era el esposo de María. ¿Ven lo exactas que son las Escrituras? Cuando colgado en la cruz, Él es la persona que nació para morir por nosotros. ¿No es sorprendente que Dios haya enviado a su Hijo con el propósito, el único propósito de morir por nuestros pecados? Él no vino a la tierra para crecer, casarse, establecerse, tener hijos. Vino a morir. Y por eso, cuando Él nació, lo pusieron en el pesebre, que es la imagen de la tumba en Israel, la tumba vacía. Estaba cavada en la piedra. Así nació Jesús de bebé en el pesebre. Finalmente, cuando estaba en la cruz, la Biblia nos dice que incluso el sol se negó a brillar. Cuando el Hijo de Justicia, el Hijo de Dios, quien creó el sol, se volvió nuestro pecado. Es importante que usemos las palabras correctas. Hay personas que dicen cosas como Jesús se volvió pecador en la cruz. Eso está mal. Es mejor conservar los términos de las Escrituras, ¿cierto? No puedes decir que Jesús se volvió pecador. Jesús se volvió nuestro pecado. La palabra correcta ahí viene de Levítico. Jesús se volvió nuestra ofrenda por el pecado en la cruz. Y en ese momento, cuando se volvió ofrenda por el pecado, Dios desató toda su ira santa y el castigo justo y la indignación sobre el cuerpo de Jesucristo cuando Él llevó nuestros pecados. Porque ningún pecado de tu vida quedó exento. Cada uno de ellos estuvo en el cuerpo de Jesús. Y Dios castigó justamente nuestros pecados. Hoy no tenemos condenación, no porque nuestros pecados escaparon. Y algunas personas no entienden eso, ¿cierto? No tenemos condenación porque Dios es santo. Y la santidad de Dios castigó todos nuestros pecados en el cuerpo de Jesucristo. Como Dios, Él castigó al Cordero, a nuestro sustituto. Pero como Padre, creo que cuando Dios dio la espalda, como Dios castigó al sustituto, como Padre lloró.
Porque Jesús nunca fue más adorable para Él. La Biblia dice que por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida. En el momento en que Jesús colgó en esa cruz por nosotros, el Padre lo amó. Como Dios le dio la espalda, y en la parte trasera de Dios están los truenos de su juicio y las flechas de su ira. El lugar de la maldición está detrás de Él, pero como Padre lloró. Como Padre, nunca amó más a Jesús que cuando se volvió pecado por nosotros en la cruz. Y por eso el Espíritu Santo celosamente cuida la gloria del Hijo. Cuando en el libro de Levítico tenemos las 5 ofrendas que tipifican ese acto de Jesús en la cruz. Y cuando se volvió la ofrenda por el pecado, es muy interesante, las 5 ofrendas no son lo que llamamos las ofrendas santísimas. Solo la ofrenda por el pecado, el Espíritu Santo la llama ofrenda santísima. Vean cómo cuida la gloria de Jesús. No sea que tengamos pensamientos sobre Jesús que son inadecuados, que no lo honren. En el mismo momento que Él se volvió nuestro pecado, todo el lugar, toda la cruz se volvió santísima. Aleluya. Y les digo, quien toque la cruz se vuelve santísimo. Por eso la gracia es santísima. Amén. Porque la gracia es lo único que puede unir a un hombre pecador con un Dios santo y hacerlo con justicia, hacerlo legalmente. Dios es justo al hacernos justos. Alabado el nombre de nuestro Padre. Amén. Bendito el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Aleluya. Hoy tenemos un sumo sacerdote. Él fue resucitado de los muertos. Tenemos un sumo sacerdote a la diestra del Padre y la Biblia lo llama sumo sacerdote misericordioso y fiel. La Biblia dice que puede ser tocado con el sentido de nuestras enfermedades. Si entiendes mi enseñanza sobre los sumos sacerdotes de hace tiempo, sigo diciendo esto. Y es muy importante que entiendan lo que Jesús está haciendo ahora a la diestra del Padre. Nuestro Señor está allá, como nosotros. De acuerdo, en el antiguo Israel no importaba qué tan buena fuera la nación de Israel. Si su sumo sacerdote era malo, Dios rechazaba a toda la nación. Pero en general el caso es, como vemos en muchas instancias en el Antiguo Testamento, que las personas eran malas, pero su sumo sacerdote era bueno. Y Dios bendecía a la nación por su sumo sacerdote. Una vez Aarón, el primer sumo sacerdote, estuvo entre los vivos y los muertos. Se estaban quejando contra Dios y el juicio vino y las personas caían como moscas. Y Moisés le dijo a Aarón, Aarón, saca el altar del incienso, ese incienso, el portátil, y corre, el juicio ha comenzado. Y la Biblia dice que cuando Aarón corrió con ese perfume dulce, que le recordaba a Dios el Padre, la perfección de su Hijo, en el momento en que sacó el incienso que le recordaba a Dios su Hijo, ahí mismo el juicio paró, en seco. Y la Biblia dice que Aarón, el sumo sacerdote, estaba entre los vivos y los muertos. Y que el incienso es lo que separa todo. Hoy quiero que sepan que ustedes y yo estamos en Cristo y somos para Dios un dulce aroma. Amén. Y cuando oran, sus oraciones son aceptables. Muchas veces decimos mal las palabras en la oración. Nuestras intenciones se mezclan. Podemos ser egoístas en un momento de nuestra oración, al principio de nuestra oración, y nos volvemos egoístas de nuevo y decimos las cosas equivocadas. Pero cuando entra el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús. Va a través de nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote agrega su perfume. Él agrega su incienso y perfección y presenta al Padre una oración perfecta. Y por eso está ahí a la diestra del Padre, para asegurarse de que sus oraciones den en el blanco. Es lo que significa que el Señor Jesús está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros, no que Él está orando todo el tiempo, ¿cierto? Haciendo intercesión también viene de la palabra raíz, hacer que des en el blanco. Como Jesús es, como nuestro sumo sacerdote es, así somos en este mundo. El diablo quiere que te veas a ti mismo, seas introspectivo, porque sabe que no hay nada más depresivo que ver tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos a ti mismo. Es muy doloroso verte a ti mismo, pero Dios, su Espíritu siempre apuntará, y cualquier sermón inspirado por el Espíritu apuntará fuera de ti al Señor Jesucristo. Amén. Y te ocuparás con Él. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo no vino a glorificar a ninguna iglesia ni a ningún otro nombre, sino que Él me glorificará, dijo Jesús. Amén. La obra del Espíritu Santo siempre te apuntará a Jesús. Amén. Ahora, como entra el sumo sacerdote, igual la nación, igual el pueblo. Dios te incluye en tu sumo sacerdote.
Amén. Y tu sumo sacerdote es compasivo. Y la Biblia nos dice, por cierto, no, la Biblia, Josefo nos dice que hubo 81 sumos sacerdotes, desde el primero, Aarón, hasta llegar al que presidió el juicio de Jesús, Caifás. ¿De acuerdo? 81 sumos sacerdotes. ¿Por qué hubo tantos sumos sacerdotes? Porque todos y cada uno de ellos murieron. Amén. Hoy podías tener un buen sumo sacerdote. Noten que Aarón fue un buen sumo sacerdote, pero terminó con Caifás, un sumo sacerdote descuidado, que presidió a Jesús y lo declaró culpable. Vamos. Entonces, si como estás frente a Dios, está envuelto en tu sumo sacerdote, ¿quieres estar eternamente seguro que tu sumo sacerdote sea aceptado perpetuamente ante Dios y sea eternamente agradable a Dios? Tengo buenas noticias para ti. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó de los muertos, el Padre en el cielo le dijo, me encanta cómo la Biblia dice que el Padre llamó a su Hijo, tu trono, oh Dios. Si alguna vez sus amigos les preguntan, ¿dónde en la Biblia dice que Jesús es Dios? Ahí está, de la boca de Dios. Dios dijo, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y Dios dijo, tú eres un sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec. Amén. Los sacerdotes de Leví mueren, pero Jesús es un sumo sacerdote de la orden de Melquisedec y Él vive para siempre. Y porque Jesús siempre es aceptado ante Dios, tú siempre eres aceptado ante Dios. Siempre y cuando Jesús esté a la diestra del Padre, no puedes perder tu salvación. Estás eternamente seguro. No puedes deshacer tu salvación. ¿Escucharon? Jesús dijo, nunca interpreten pasajes oscuros. Pueden decir, Pastor Prince, ¿qué hay de este pasaje y aquel pasaje y el otro? Nunca interpreten pasajes oscuros con pasajes oscuros. Siempre interprétenlos a la luz de las claras declaraciones de las Escrituras. Por ejemplo, Jesús les dijo a los creyentes en Juan 10, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nunca significa nunca. Una declaración clara. Amén. Y casi como si el Señor supiera que habría personas en el futuro que dirían, pero puedes salirte de su mano. Continúa diciendo, ni nadie. Y si viene en itálicas, no está en el original, dice, ni nadie, ni hombre, ni demonio, ni diácono, ni tú mismo puedes salirte de su mano. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Y luego dice, el Padre es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Estás en las manos de Jesús, y las manos del Padre te cubren. Estás eternamente seguro. Dios Jesús no puede, el Señor no dijo, nunca perecerán en un lugar, y luego en otro lugar dijo, sí, puedes perder tu salvación. Él no puede decir en Juan 3:16 que los que creen en Él tendrán vida eterna, y luego se las pueden quitar. Si te pueden quitar la vida eterna, no es vida eterna. No la llames vida eterna. Amén. ¿Cómo llevamos nuestra salvación al nivel de la sangre de bueyes y cabras? Incluso en el antiguo Israel, sus pecados eran cubiertos por un año. Y luego tenían que hacer otro derramamiento de sangre de bueyes y cabras. La sangre de nuestro Señor Jesús es eterna. Amén. Amén. Y verán, no pueden creer que somos justos por gracia y no por obras, y aún creer que pueden perder su salvación. Si no es tuya para comenzar, la recibiste como regalo, ¿cómo puedes perderla por tus obras? Cuando no la ganaste por tus obras. Amén, iglesia, ¿están conmigo? Muy bien, es importante entender eso. Otra cosa que quiero preguntar es, ¿por qué el primer sumo sacerdote fue elegido? Él fue Aarón, quien era el hermano de Moisés. Moisés fue el libertador. Moisés era el profeta. ¿Por qué Dios no eligió a Moisés? ¿Por qué Dios eligió a Aarón? Alguien en el servicio anterior dijo, porque Aarón era guapo. No. Si se trata de ser guapo, el pastor Henry sería elegido. ¿De acuerdo? Él es Mr. Yo Shang Sui. ¿De acuerdo? Su nombre chino significa el más hermoso.
Pero no, de hecho, Moisés era muy guapo. Todos los documentos históricos de Moisés, incluso la Biblia, dicen que cuando era bebé, en el libro de Éxodo, cuando la hija de Faraón abrió la cesta, el bebé lloró y ella vio que era un niño hermoso. En hebreo, un niño hermoso. Amén, a los 3 meses. Y luego en el Nuevo Testamento, en el Salón de la Fe, Hebreos 11, dice que sus padres vieron que era un niño precioso en una versión, y la palabra precioso en el griego es hermoso. Entonces, no solo era físicamente hermoso, él tenía la gloria Shekinah de Dios sobre él. Hay algo especial sobre Moisés. La cuestión es, ¿por qué Dios, en lugar de Moisés, eligió a Aarón, su hermano, como sumo sacerdote? Contestaré esa pregunta con otra pregunta. ¿Dónde estaba Moisés cuando los hijos de Israel estaban sufriendo la tiranía de Faraón, pisando paja para hacer ladrillos todos los días? ¿Dónde estaba Moisés? Él estaba en el palacio. Él vivía como el príncipe de Egipto. Estaba disfrutando la vida. Él usaba lino, usaba ropa fina, comía de lo mejor. ¿Dónde estaba Aarón, su hermano? Afuera, sufriendo con el pueblo. Para ser sumo sacerdote, debes pasar por lo que el pueblo pasó. Por eso Dios eligió a Aarón. ¿Y por qué eligió a Jesús? ¿Por qué Dios eligió a Adán? Adán es quien nos metió en este lío, pastor. Dios no pudo elegir a Adán porque Adán fue formado como un adulto completo. Nunca fue un bebé. Nunca conoció los sufrimientos de un niño, ni los desafíos y las vicisitudes de un adolescente. ¿De acuerdo? Pero nuestro Señor Jesús, Él nació bebé, creció a ser un infante, luego un niño, y fue adolescente. Él creció hasta ser un joven. Y pasó por toda la gama de las emociones humanas. Se sentó donde están. Y por eso es nuestro sumo sacerdote. Amén. Está calificado para ser sumo sacerdote, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Amén. Y la Biblia no dice que Jesús entienda lo que estás pasando. Dice que Él puede ser tocado con el sentimiento de tu debilidad. ¿Saben qué significa? No significa compasión, es empatía. Más que eso, Él siente en realidad lo que tú sientes. Cuando te sientes solitario, dices, Señor, ¿entiendes esto? Tu sumo sacerdote dice, claro que sí. Porque hubo un tiempo en que todos me abandonaron y dejaron solo. ¿Sabes qué significa esto? Mi esposo me dejó. Quiere el divorcio. ¿Sabes qué se siente, Señor? El Señor dice, en quien yo confié, comí con Él y fuimos al templo de Dios juntos. Él me traicionó con un beso. Sé que se siente. La Biblia nos dice en el griego que hay algunas palabras para lágrimas, llorar, y encontramos ambas. Uno es llorar fuerte, sollozar, ¿de acuerdo? Y la otra son lágrimas en silencio. Encontramos ambas en Juan 11. En Juan 11, Lázaro muere. Las hermanas fueron a pedirle a Jesús que fuera. Finalmente Jesús fue, y la Biblia dice, al ver a Jesús llorar, esa palabra llorar en el griego es llorar fuerte, lamentarse, llorar fuerte. La Biblia dice que Jesús lloró. Esa palabra ahí significa que lágrimas silenciosas rodaron por su cara. Él lloró. Cuando montó la asna y miró a Jerusalén, la Biblia dice que lloró. Él lloró fuerte. Todos los discípulos lo escucharon. Lloró por Jerusalén. Dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte bajo mis alas y no quisiste? Y ahora estás desprotegida. No solo vio el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, vendría con todo su ejército y los mataría y quemaría el templo. Creo que vio el holocausto. Cómo las personas judías, a quienes amaba, cómo deseaba que lo hubieran aceptado, y su cobertura y protección. Y él lloró, y esa palabra aquí es llanto fuerte. Otro lugar donde encontramos esas dos palabras juntas es en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús oró. Él oró con llanto fuerte y también con lágrimas silenciosas. Amén. Lloró para secar nuestras lágrimas. Hoy a la diestra del Padre, quiero decirles algo, iglesia. Tienen a alguien que es un ser humano. No lo olviden, no solo es Dios. En su corazón hay una pulsación de un corazón que late, un corazón humano que es tocado con aflicciones humanas. Hay un hombre que te representa.
No solo es Dios, y Él habla el lenguaje de Dios porque es Dios, y Él habla tu lenguaje porque es un hombre. ¡Aleluya! Su gran nombre. Vamos, iglesia, este es nuestro Señor Jesús. Amén, por lo que sea que estés pasando ahora, lo que sea que enfrentes, quiero que sepas algo. No solo te está diciendo, sé por lo que estás pasando desde lejos, porque yo soy Dios. No, 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 no. Él es tocado con el sentimiento, Él siente lo que estás sintiendo. Y aunque tus oraciones no sean perfectas, solo ora. Es gracioso, las personas toman cursos sobre oración, libros sobre oración, enseñanzas sobre oración. No desprecio eso, pero la mejor forma de orar es orando. ¿Están conmigo? Y aunque tus oraciones no sean perfectas, cuando dices en el nombre de Jesús se convierte en su perfección. Pasa por sus manos y luego le pone lo que sea que falte. El perfume a tu oración, aunque sea superflua, Él lo quita y presenta una oración perfecta al Padre. Si sabes eso cuando oras, viendo a Jesús, estarás confiado en tu oración. Amén. Muchas de las cosas de nuestra vida no las tenemos porque no pedimos. Incluso cuando conocemos algunas verdades, no pedimos. Amén. Dios le dijo a David esto después de que David pecó con Betsabé, la esposa de otro hombre. Dios le dijo, te di las esposas de tu amo. Por cierto, esto es del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo, chicos? Dios dijo, te di esposas. Todas las esposas que tienes ahora, yo te las di. ¿De acuerdo? ¿Por qué hiciste eso? Si querías más, yo te habría dado más. Léanlo. Está en la Biblia. Alguien aplaude, pero no sé por qué. La cuestión es que ahora no pedimos más esposas. ¿De acuerdo? Pero ¿le han pedido al Señor que bendiga su matrimonio? ¿Le han pedido al Señor que transforme lo que es agua mundana en su matrimonio y la transforme en vino intoxicante? Bueno, no digan, bueno, Pastor Prince, mi esposa nunca cambiará, mi esposo siempre será el mismo. ¿Ya se lo pidieron? Saben, aunque se lo pida, él es... ¿Ya se lo pidieron? No tienen porque no piden. Dios puede hacer que la persona sea tan emocionante. Sí, y Dios puede cambiar incluso a la persona. Amén. Pidan. No tomen lo de otras personas. Pidan. Todos dicen, estoy listo para predicar. Eso fue la introducción. Todo fue introducción. Vamos a la palabra de Dios hoy y creo que les bendecirá. Esto lo tomamos de Génesis capítulo 1. Vayan a Génesis capítulo 1, la caída del hombre, o capítulo 3, disculpen, versículo 1. Ahora, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahora, ¿qué dijo Dios? Déjenme recordarles que le dijo Dios en el capítulo previo a Adán. Dios dijo, de todo, digan todo. De todo árbol del jardín, que de hecho es todo el universo, podría decir que de todo el planeta, ¿cierto? De todo árbol del jardín puedes comer libremente. No solo comer, sino libremente. En hebreo es comer doble. Come, come. Akal, akal, en hebreo, que significa lo que dijimos, come, come. Aunque sea en español, nuestros corazones están llenos de generosidad. Oye, come, come, come. ¿Qué significa? Come libremente. Si ponemos los dos juntos en hebreo, se vuelve come libremente. Dios dijo que de todo árbol. Dios es tan generoso. Dios le dijo al hombre, puedes comer libremente. Come libremente. Y luego la serpiente llegó e intentó hacer que Dios pareciera tacaño. Ese es el principio de toda tentación. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eso es directamente opuesto, ¿cierto? Hace que Dios parezca ¿qué? Tacaño. ¿Y qué dice Dios? De todo puedes comer libremente, ¿cierto? Respondió la mujer a la serpiente. Podemos comer del fruto de todos los árboles. Omitió la palabra libremente. ¿De acuerdo? Ella ya estaba creyendo la mentira del enemigo. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol. Ese era el árbol del conocimiento, del bien y el mal. Dios hizo todo bueno en la tierra. ¿De acuerdo? Incluyendo al árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Entienden? Pero Dios debía tener algo para que el hombre pudiera elegir entre el bien y el mal. O si no, ¿cómo el hombre ejercería su libre albedrío? Si Dios dice, te haré con libre albedrío, pero todo a tu alrededor es bueno. ¿Entienden o no? Tienes libre albedrío, pero todo es bueno. Es como
No tener opción. La cosa para demostrar el amor del hombre a Dios fue un árbol que Dios eligió. Y Dios no dijo que el árbol era malo, porque al final todo es la creación de Dios. Dice, Dios vio que todo, incluyendo ese árbol. Y Dios dijo, todo es bueno. Ese árbol es bueno, pero no es bueno para el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre comió del árbol. Y de ahí pasó la caída. Les estoy demostrando por qué ahora pasan por una procesión funeraria, ven los hospitales y todas esas cosas que nunca debieron existir. El hombre no fue creado para que se enfermara, sintiera aflicción, dolor, ni tuviera una arruga en su cara. El hombre no fue hecho para envejecer, ni para sufrir las enfermedades y dolencias y luego morir. La muerte es un enemigo para Dios. Dios odia la muerte. Jesús venció a la muerte. Amén. Sabía que no se suponía que el hombre pasara por esto. No culpen a Dios por esas cosas. El hombre intentó actuar y vivir la vida como si la tierra no hubiera caído, como si el hombre no hubiera caído. El hombre cayó. Es un mundo caído. No es la tierra que Dios hizo, es una tierra caída. Bueno, si Dios sabe todo, Pastor Prince, ¿por qué no llegó y dijo, alto? Si Dios hizo que el hombre tuviera libre albedrío, Él sabía que podía venir y decir alto, y el libre albedrío no sería libre. El libre albedrío significa que eres libre para desobedecerme. Porque te amo, haré algo para proveer y remediar eso. Si Dios manipula el libre albedrío del hombre, ya no es libre albedrío. Como mi hijo Justin, él cree que cuando le doy la mano y él toca todo, puede tocar todo lo que quiera. De hecho, yo lo estoy controlando. Ese no es libre albedrío. Él aún no sabe cómo usar el libre albedrío, ¿cierto? Pero Dios no hizo eso. Dios no tomó la mano de Adán, y cuando Adán intentó tomar la fruta, Dios no hizo eso. Mi madre sí, Dios no. Ven las orejas muy alargadas, ya saben qué pasó. Gloria a Dios. Como resultado, el hombre cayó. ¿Qué es el conocimiento del bien y el mal? ¿Qué tiene de malo? Es la misma mentira. Verán, cuando Eva dijo eso, ella agregó, lo tomó de la palabra de Dios. Toda herejía se basa en algo tomado de la palabra de Dios o agregado a la palabra de Dios. La mentira directa del diablo. Dios dijo que no comieran de ningún árbol. Una mentira directa. Y Eva dijo, Dios dijo que no comiéramos y que no lo tocáramos. Dios nunca dijo que no podían tocarlo. O morirían. Ella le agregó, ¿cierto? Y la serpiente solo necesitó tomar una fruta y tocarla y decir, mira, no moriste. Puedes comerla. No le agreguen a la palabra de Dios el siguiente versículo, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Qué significa eso? Él está mintiendo, es la misma mentira hoy. ¿Qué tipifica el árbol del conocimiento del bien y el mal? Es un tipo de la ley, el árbol de la vida, Cristo. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo es el árbol de la vida, pero ¿qué tiene de malo conocer el bien y el mal? Siempre pensamos que si el hombre distingue entre el bien y el mal, él hará lo bueno y dejará lo malo. Nada podría estar más lejos de la verdad, ¿cierto? Solo Jesús puede hacer que vivas la vida, una vida santa, una vida victoriosa, una vida vencedora, una buena vida. Amén. Cuando el hombre conoció el bien y el mal, es un tipo de la ley, y el árbol es un tipo de ley. Y la misma mentira hoy le está diciendo el diablo a los cristianos y los creyentes. Puedes cumplir la ley y alimentarte de la ley porque comes de la ley, nada pasará. De acuerdo, serás santo, serás como Dios, serás más santo si cumples la ley. No, amigo, morirás. Intenta cumplir la ley y morirás, porque la Biblia dice, estoy hablando de la ley de Dios, ¿de acuerdo? El ministerio de muerte grabado en piedra. Son los 10 mandamientos. ¿Están escuchando? Bueno, la misma mentira es perpetuada. Las personas dicen, si cumples la ley, no morirás. Creo que la primera tentación de Jesús, donde el diablo fue a verlo y dijo, convierte las piedras en pan. Literalmente, creo que el diablo le estaba diciendo a Jesús, ya sea que los 10 mandamientos estuvieran escritos en piedra o no, no lo sé, pero el diablo dijo, obtén tu pan de la piedra. Saca tu alimento de la ley. Jesús dijo, para nada, viviré de la boca de Dios, de cada palabra que salga de la boca de Dios. ¿Pueden darme un buen amén, iglesia? ¿Y qué salió de la boca de Dios? Eres mi hijo amado, en quien encuentro complacencia. Amén. Dios puso a Adán y a Eva en medio de su obra terminada.
Y ellos actuaron como si Dios no los completara cuando ellos ya eran como Dios. El diablo los engañó y ellos tuvieron que hacer algo para volverse lo que Dios los había hecho. Es la misma tentación hoy. El diablo dice, haz esto porque no estás completo en Cristo, haz esto porque no eres justo, cuando hagas esto serás justo, luego Dios te bendecirá. La misma mentira. ¿De acuerdo? Sigamos. Muy bien. Esto es lo que Eva hizo. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Sigan leyendo. Luego le dio a su esposo, que estaba con ella. Con ella. Significa que Adán estaba ahí. ¿Sabes la razón por la que tu corazón se quiebra cuando un doctor te dice que tienes tal condición? Cuando escuchas el llanto de tus hijos a medianoche, cuando asistes a un funeral. Recuerda esto. El diablo triunfó porque los hombres buenos callaron. Adán estaba ahí. Adán sabía lo que Dios había dicho. Adán escuchó a este vendedor, es decir, Satanás, hablando con su esposa, diciéndole una media mentira. La esposa respondió, agregándole a la palabra de Dios, y él hizo, Adán. Y aún veo el mismo fenómeno hoy. Dios llama al hombre a ser cabeza. Señoras, no salen perdiendo, ¿de acuerdo? Honestamente, entre tener una posición o influencia, la influencia es más poderosa. Incluso cuando tu esposo diga, soy la cabeza, sí eres la cabeza, pero en el corazón yo soy el cuello. Y te giro hacia donde yo quiero. La influencia es más importante, por eso algunas personas no entienden cuando quieren contactar al jefe de todos de una compañía o corporativo. A veces son groseros con el asistente, son muy groseros con la secretaria. Sabes, llamé 3 veces. ¿Pasaste mi mensaje o no? Son groseros, se olvidan de que el asistente tiene influencia. La persona arriba tiene posición, el asistente tiene influencia. Él o ella hace que las cosas pasen. Señoras, tienen influencia. Saben, las mujeres son impresionantes. Les diré, tienen gran poder sobre los hombres. Siempre le digo a mi hija, recuerda, tienes poder. Los hombres no, ustedes sí. Los muchachos hacen locuras por las chicas. No entreguen ese poder. No, aduéñense. Tienen poder. Amén. Debemos decirles a las chicas eso, porque ellas hacen saltos mortales para los chicos que les gustan a veces, ¿saben? Debemos decirles, tienes poder. Tienes influencia. Amén. Las mujeres son criaturas muy interesantes. Nunca puedes entenderlas porque cuando Dios las hizo, nosotros dormíamos. No sé qué les puso adentro. Tetarí o qué tipo de cafeína. No lo sabemos porque estábamos dormidos. Solo sabemos que despertamos y dijimos, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Nos encantó la obra terminada. Amén. Si no te gusta lo que Dios ha hecho con tu esposa, ve a dormir. Y di, Dios, en lugar de discutir con ella, solo di, Dios, voy a tomar una siesta. Señor, haz algo. Mientras estoy dormido, haz algo. Pero Él no te hará otra, solo te aviso de una vez. Como compartí antes, un esposo estaba tan desesperado en una discusión con su esposa que dijo, no entiendo por qué Dios pudo hacer a las mujeres tan atractivas, tan hermosas y tan tontas. Y ella dijo, muy simple, Dios nos hizo hermosas para que se casaran con nosotras. Dios nos hizo tontas para que nos casáramos con ustedes. Wendy se casó conmigo con los ojos bien abiertos y nunca se ha arrepentido. En ese momento se les abrieron los ojos. Alto. En otras palabras, Dios hizo al hombre completo. Lo único es que Dios dijo, elige por qué árbol quieres que se abran tus ojos espirituales. ¿Quieres que tus ojos se abran a la ley o quieres que tus ojos se abran a la gracia de Cristo? ¿Están escuchando? Y ellos eligieron el árbol equivocado.
¿sí? Y sus ojos se abrieron. ¿Pero a qué se abrieron? A su desnudez. Es decir, la ley siempre te hace sentir que quedas corto, que no tienes lo suficiente, algo está mal contigo, ¿cierto? ¿Conoces a amigos que son así? Esos no son amigos. Los que siempre te hacen sentir que te falta, siempre es tu culpa, hay algo malo contigo, ¿cierto? Es decir, cuando sus ojos se abrieron al árbol equivocado, supieron que estaban desnudos. ¿De acuerdo? Es decir, la gloria los dejó y supieron que estaban desnudos. Para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Vamos a ver cómo Dios restaura todo esto. Todo sucedió. La caída. Hoy los hospitales, como dije, gracias a Dios por los doctores, pero quiero que sepan que no es un mundo perfecto en el que vivimos. Y no es culpa de Dios. Dios nunca quiso que el hombre pasara por esto. ¿Sí? Dios hizo el mundo hermoso. El pecado trajo muerte. La muerte trajo todas esas cosas que ven alrededor. Las cosas se deterioran, las cosas mueren, las personas se duermen durante un sermón. Pensé en meter eso ahí. Amén. Y ya no hay energía. Siempre están crónicamente fatigados, cansados. Dios nunca quiso que fuera así. Dios quería que vivieras la vida con... ¡Oh, sí! Esto es vida. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Después de que resucitó de los muertos, en Lucas 24, la Biblia dice que en el jardín había una pareja, Adán y Eva. Vamos a ver otra pareja. ¿Cómo es que de todas las multitudes Dios los evitó? Y cuando Jesús resucitó de los muertos, Dios se enfocó en una pareja, Cleofas y su esposa. Ellos venían de regreso de Jerusalén, iban a Emaús, donde vivían, y caminaban juntos. Y Jesús caminó con ellos. Y la Biblia dice que Él cerró sus ojos a quien era físicamente, y luego les preguntó cómo van caminando y están tristes. Él dijo, ¿no sabes lo que pasó los últimos días? ¿No te enteraste? Y ellos comenzaron a hablar de los decepcionados que estaban con el Mesías porque pensaron que Jesús era el Mesías. Y saben, Él es el Mesías, pero ellos tenían diferentes ideas sobre el Mesías. No sabían que tenía que morir por nuestros pecados. Tenían la idea del Mesías conquistador. Y eso pasará cuando Él venga de nuevo. Pero primero, el problema debe quitarse. La enfermedad debe ser curada. Amén. Y ellos no sabían esa parte, ¿de acuerdo? Así que Jesús respondió, vean esto. Luego Jesús les dijo, oh insensatos. Y la palabra insensato aquí en griego es sin entendimiento. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Ya les he dicho que en la iglesia hay dos grupos de personas. Una sin entendimiento, nunca han escuchado la enseñanza, la buena enseñanza de la Biblia. Y está el otro grupo de los que escuchan la buena enseñanza, pero son lentos para creer. Son rápidos para creer las cosas malas. Les dices algo malo y lo creen, ¿cierto? Les dices algo bueno y son lentos para creer. Sin embargo, esos dos grupos no son dejados de lado. El Señor les da una respuesta. Y dice en el versículo 27, comenzando por Moisés. En Moisés significa los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés. Y todos los profetas. Eso es Primero de Reyes y Crónicas, los profetas históricos, ¿de acuerdo? Les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Amén. Ahora, noten cuando Jesús enseñó la Biblia, Él enseñó las cosas referentes a Él. ¿Por qué? Él es el árbol de la vida. Él es la resurrección. Él es todo lo que necesitas. Amén. No les estaba enseñando verdades. Hay muchas verdades en la Biblia. ¿Saben cómo se forman las herejías? Alguien bueno, con buenas intenciones, un hombre de Dios, una mujer de Dios, en su seriedad, sacan una verdad y se olvidan de que hay otras verdades en la Biblia. ¿Sí? Y divorcian la verdad de Cristo. No puedes tener herejía con Cristo en el centro. Pero cuando te olvidas de Cristo y comienzas a enseñar verdades, la verdad se vuelve algo que no alimenta. Está muerta sin Cristo. Incluso las buenas verdades en la Biblia. Puedes enseñar sobre el final de los tiempos, puedes enseñar sobre el liderazgo, lo que sea. Sin Cristo está muerto. Pastor Prince, ¿qué hay de la gracia? Enfatiza mucho la gracia. La gracia no es una verdad. La gracia es la verdad. Porque la gracia es la persona de Jesucristo, quien dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Todo lo que enseñamos debe tener base en la gracia. Enseñamos sobre paternidad con base en la gracia, dar con base en la gracia, liderazgo con base en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es Jesús. La ley la dio Moisés, la gracia y la verdad vinieron, subsistieron en Jesucristo. ¿Me entienden? Lo importante es que una base segura para enseñar siempre es que la Biblia expone a Jesucristo, porque así es como Jesús enseñó la Biblia.
Amén. Y por cierto, eso fue un domingo. Hizo esto un domingo. Les demuestra a todos los pastores, a todos los líderes en todos lados que esto debe pasar en sus iglesias cada domingo. Debemos enseñar, incluso del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las cosas que conciernen a Él. Siguiente versículo. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Leí esto antes y dije, ¿por qué el Señor quería ir más lejos? Es una jornada de unos 10 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Ahora vean, vuelvan al versículo 27. Comenzando por Moisés y todos los profetas, de hecho, el pueblo judío, su Antiguo Testamento está dividido en 3 partes. Dije 3 partes. Moisés, los primeros 5 libros. Luego, los profetas. Y la última parte del Antiguo Testamento, los Salmos. Jesús quería seguir y enseñar los salmos sobre él, pero ya habían llegado. ¿Me entienden? Más tarde, ese mismo día, el mismo día, cuando se dieron cuenta de que era Jesús, ¿recuerdan eso? Él desapareció. Tanto el esposo como la esposa se levantaron y volvieron a Jerusalén. Y en Jerusalén volvieron al aposento alto y vieron a los otros discípulos y les dijeron lo que había pasado. Luego Jesús apareció. Vean lo que Jesús hizo esta vez. Muy bien, el mismo día. Jesús les dijo, estas palabras les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Incluso los salmos hablan solo de Jesús. ¿Recuerdan? Bendito el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche. Es nuestro Señor Jesús. Todo lo que toca prospera. Su hoja nunca cae. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahora vean esto. Vuelvan a Lucas 24. Muy bien, la primera parte. Y aconteció que él entró a la casa porque le dijeron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Y él entró a estar con ellos. Y aconteció que el invitado se volvió el anfitrión. Estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan. Primero se sentó, tomó el pan, lo bendijo. Tercera, lo partió. Cuarta, les dio a ellos. 5. 5, el número de la gracia. Él demostró gracia al darles la comunión. ¿Ven la comparación? Una pareja en Génesis. Ellos reciben. No recibieron, ellos tomaron. Vuelvan a Génesis. ¿Quieren? Ella tomó. Ella comió primero antes de darle a su esposo, como unas mujeres hoy. Las sobras son las semillas, son las amargas y las duras. Ella tomó y comió, y luego ella dio. Por cierto, la palabra dar aquí es la primera vez que se usa entre hombre y hombre. ¿De acuerdo? Dios, la palabra usada por Dios en Génesis 1, capítulo 1, la creación, claro. Pero la primera vez que el hombre da, no puede dar bien. Le da lo equivocado a su esposo. Vean esto. Sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. Vean Lucas. Jesús les dio. ¿Cuántos entienden eso? Él bendijo. Él dio lo que Él había bendecido. Todas nuestras bendiciones deben ser recibidas. No tomas lo que no te pertenece. Si Dios no te da, tal vez quiere que esperes un poco, pero no tomes. David tomó a Betsabé, la esposa de otro hombre, y Dios dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Si no es suficiente, ¿por qué no me pediste? Y yo te habría dado. Hombres, ¿escucharon? ¿No están felices con su vida íntima, lo que sea? ¿Ya le pidieron a Dios? Están muy callados en la iglesia. ¿Ya le pidieron a Dios? No tienen porque no piden. Dios puede multiplicar y volver el agua en vino. En serio, Dios es Dios. Amén. La cosa es esta, Él tomó. Muchas veces las personas toman en lugar de recibir de Dios. Y Dios quiere darte. Amén, pero tú quieres tomar. Y tomas lo que en realidad no necesitas, pero crees que quieres. Y luego sales herido, decepcionado, te frustras, luego culpas a Dios. Pero cuando Dios te da, Él sabe exactamente lo que necesitas. Y estarás feliz de haber tomado lo que Él te dio. ¿Están escuchando? Aleluya. Comunión. Ya dijimos que no tomas la comunión, recibes la comunión. Recibir, ¿qué significa? Jesús nos está dando. ¿Cierto? Ahora, la caída. Como dije, la razón por la que hay enfermedad, dolencias, envejecimiento, muerte. ¿Cómo llegó eso? Al comer. Los singapurenses comen.
Comer del árbol equivocado trajo la caída. Ahora, vean cómo Dios revierte todo. Hay otra pareja aquí. ¿De acuerdo? Esta vez, el nombre de Eva no se menciona, porque Eva dominó. Y también el nombre de la esposa de Cleofas no se menciona. Dios está restaurando todo ahora. Jesús resucitó, y en lugar del árbol del conocimiento, Él les dio del árbol de la vida. Comunión. ¿Se dan cuenta dónde pone eso a la comunión, iglesia? Está en un pedestal divino. Está en el lugar central. Por eso tenemos comunión cada semana. Gracias a Dios por la comunión. Incluso los pobres pueden tener comunión. Con las medicinas del mundo, si eres rico, tienes acceso a ellas. Algunas cosas que se supone que son muy buenas, son muy costosas en el mundo, pero con Dios todos tienen acceso. Amén. Pero su simplicidad y su belleza nos confunde, no entendemos por qué olvidamos la caída del hombre. Si no me creen, salgan afuera y verán la caída del hombre en todos lados. Pasan por un cementerio, unas tumbas, ven la caída del hombre. Esto es lo que ha pasado, todo eso pasó porque el hombre comió. Por eso mismo, Él está a punto de darle al hombre algo de comer para restaurar todo. Y tomaron el pan. Él lo partió y lo bendijo. Es una imagen de mi cuerpo será quebrantado y comerán de mi carne. ¿De acuerdo? El siguiente versículo. Vean lo que pasa con esta pareja. Sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Los ojos de Adán y Eva se abrieron. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que estaban destituidos. Se dieron cuenta de su carencia. Y los ojos de esta pareja se abrieron y se olvidaron de ellos y lo reconocieron. Conocerlo es vida. Conocerlo es salud. Descanso asegurado. Esa pareja se volvió la más saludable. ¿Cómo lo sé? Fue de inmediato. ¿Saben por qué? Acababan de caminar 10 kilómetros de Jerusalén a Emaús. La ciudad de Emaús está a 10 kilómetros. Justo después de Jesús, y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Siempre que escuchas sobre Jesús, tu corazón arde. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón fue creado para Él. Y no lo satisfaces con películas, música fuerte, con una relación terrenal. Fue diseñado para algo mayor, algo más grande, algo eterno. Amén. Esas cosas están bien, en su lugar. Pero Cristo debe tomar tu corazón, todo tu corazón, amén. Y se abrieron sus ojos, supieron quién era Él, y no se olviden, ellos habían caminado 10 kilómetros, debieron estar cansados. El otro día caminé por nuestro edificio Star, y no tomé el ascensor porque lo estaban ocupando los trabajadores, estaba lleno. Las escaleras eléctricas no funcionaban, así que tuvimos que ir por las escaleras, y para cuando llegué al quinto piso desde donde había estado predicando, pensé, gracias Jesús. Por tus llagas soy sanado. Fue impresionante, ya que es impresionante. Él trabaja aquí, sube y baja casi diario, ¿saben? Y, por cierto, hace poco jugó todo un partido. Jugó el juego completo de fútbol. Y seguía fuerte. Pensarías que alguien está loco después de trabajar en este tipo de lugar. Sube y baja las escaleras y aún va a un juego de fútbol completo. Le pregunté el otro día, porque es sorprendente a su edad, tiene más de 50, y casi nunca lo veo enfermo. Lo he visto con un tobillo hinchado o alguna otra cosa hinchada por el fútbol. Siempre es el fútbol. Pero no parece tener problemas de hígado, de corazón y ese tipo de cosas. Él no cuida lo que come, come basura. Al menos en mi presencia, ¿saben? Y conozco a personas que comen comida orgánica casi siempre. De hecho, esa camisa rosa tal vez es de material orgánico. Le pregunté a Jack el otro día, ¿cuál es tu secreto? Y dijo, pastor, en verdad creo que es la comunión. Bueno, cuando toma la comunión lo hace en serio. Ahora, la comunión no es magia. No es algo que pones en tu boca sin fe. Debes tener entendimiento. Por eso enseño esto, para que la fe nazca en tu corazón y la tomes con inteligencia espiritual, entendiendo la provisión que Dios dio. Amén. Él me dijo que mientras jugaba fútbol hace poco, estaba con otro equipo, no uno cristiano. Dice que uno de los jugadores fue a decirle, cuidado, te voy a vencer, durante el juego. Y dice que una vez estaba tomando el balón y él corrió muy rápido y con la vista periférica pudo ver que el jugador se acercaba y él sabía que no quería nada bueno. Y antes de que Jack pudiera pensar algo, el otro se deslizó o hizo algo y ambos cayeron en la cancha. Jack se levantó
Se quitó el polvo y comenzó a jugar y se dio cuenta de que el jugador que quería lastimarlo seguía en el suelo. Y al final del juego, tuvieron que cargarlo a su auto. Su amigo tuvo que cargarlo a su auto. Y dije, bueno, Jack, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Pueden creer que ya tiene más de 50? Es impresionante, ¿saben? Su cabello dejó de caerse en el momento en que comenzó a creer. Por cierto, sí, lo conocía desde hace años y él creía en Dios y aún tiene cabello que debió haberse caído. La cosa es que algunas semanas tenemos testimonios del extranjero en nuestra iglesia de personas que tuvieron revelación, personas que tomaron, que lo recibieron con acción de gracias. Y no dicen, vamos, ¿de qué sirve? No, la tomaron con revelación. Dirán, Pastor Prince, ¿qué puede hacer un pedazo de pan? Una fruta trajo la caída. Trajo incluso la muerte. ¿Por qué subestimamos el cuerpo de Jesús? Voy a terminar diciendo esto, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Quién entiende hasta ahora? Por cierto, estaba diciendo esto. Ellos ya habían caminado 10 kilómetros, la pareja, pero después de que recibieron la comunión, ¿saben qué hicieron? Se levantaron al instante. Y era entrada la noche y regresaron a Jerusalén. Caminaron otros 10 kilómetros. Díganme que no estaban sanados. Díganme que no estaban renovados. Díganme que no les restauraron las fuerzas. ¡Aleluya! ¡Amén! Caminaron de vuelta 10 kilómetros. Y se encontraron con Jesús de nuevo en el aposento alto. Y esta vez Jesús terminó con Moisés, los profetas y los salmos en el aposento alto. Y en nuestro aposento alto, donde debemos tener comunión, porque Jesús instituyó la comunión en el aposento alto. El aposento alto es donde exponemos a Moisés, los profetas y los salmos, todo lo que concierne a Jesús. En el aposento alto. Vamos a ver milagros pasando. En el aposento alto. ¿De acuerdo? Tu juventud será renovada. Tal vez te designen para ciertas cosas. Dios cancelará tu cita con la muerte porque es virtualmente imposible participar del cuerpo del Señor y morir. Les diré esto, soy muy cuidadoso porque no quiero enseñar cosas para las que las personas no están listas. Jesús les dijo a los judíos de sus días, sus antepasados comieron maná en el desierto y están muertos. ¿A qué se refiere? ¿Muertos espiritualmente? Siempre lo estuvieron. Está refiriéndose a que murieron físicamente. Sus antepasados comieron maná y murieron. Quien coma de mi carne nunca morirá. De acuerdo. No comiencen a enviar cartas y todo eso. Les diré algo. Hay dos palabras para comer en ese mismo capítulo. En Juan 6 hay dos palabras para comer. Una es estío, que en general es la palabra para comida, alimento. Sí, puedes usarla para alimento espiritual en Cristo. Pero la otra palabra que dijo, a menos que coman de la carne del Hijo del Hombre y beban de mi sangre, no tendrían vida en ustedes. Esa palabra no es estío. Es la palabra general para comida o comer. Es la palabra trogo. ¿Saben qué es trogo? Crujir, roer, morder, como cascando una almendra o nueces. Puedes escuchar el sonido. ¿Qué significa eso? Algunas personas intentan hacer que el capítulo sea alimentarse espiritualmente de Cristo. No, es también comunión. ¿Están conmigo? Dije eso rápido para los que son estudiantes de la Biblia y eso, nuestros pastores y líderes, revísenlo. Pero vamos a volver a la historia para terminar. ¿Quieren? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En el antiguo Israel, terminaré con esta historia. En Salmos, la Biblia nos habla sobre la primera Pascua, ¿cierto? Dios destruyó al primogénito de su tierra, la tierra de Egipto. Dios destruyó al primogénito de los egipcios. Las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro. Y no hubo en sus tribus enfermo. Amén. Antes de llegar a esto, necesito decirles algo muy rápido. La primera vez que se menciona el pan, ¿conocen la ley de la primera mención? La primera vez que se menciona el pan no es algo bueno. Es algo ligado al estrés. ¿De acuerdo? Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás tu pan. Es la primera vez que el pan aparece. La primera vez que el vino se menciona tampoco es bueno. Noé, después del diluvio, se estableció, se volvió granjero y tenía un viñedo y se embriagó con el vino.
y se desnudó. El pan en sí no es bueno. El vino en sí no es bueno. Pero la primera vez que el pan y el vino se unen, se encuentra aquí en Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y esto es la comunión, la más alta bendición. ¡Aleluya! Algunas iglesias, algunos cristianos enfatizan mucho la vida de Jesús. Algunos no creen en la deidad de Jesús, solo su vida, su pan. Pero no enfatizan la importancia de la sangre. Y luego, de este lado, que es más común, cuando tienen comunión, pero dicen que la sangre es lo más importante. Es por el derramamiento de la sangre que viene el perdón de los pecados, y estoy de acuerdo. Pero ¿para qué es el pan? Dicen, su cuerpo fue quebrantado por nuestros pecados. Ahí tenemos un problema. No están distinguiendo. El pan y el vino deben tomarse juntos. El pan tiene un propósito. ¿De acuerdo? Su cuerpo fue quebrantado para sanar tu cuerpo. Su sangre fue derramada para quitar los pecados de tu cuerpo saludable, de tu vida. ¿Amén, iglesia? Entonces, lo que pasó el día después de la Pascua, y eso será el cierre, es cuando Israel salió. La Biblia dice, Dios lo sacó con plata y oro. No hay otra forma de decirlo, son riquezas. ¿Cierto? Y no hubo en sus tribus enfermo, ninguno débil, ningún debilitado. ¿Saben cuántos eran en las tribus? Los expertos nos hablan de 2 a 3 millones. Y ningún debilitado, ni un solo abuelo en silla de ruedas. Cecil DeMille no nos dio la verdadera imagen. ¿Conocen la película 10 Mandamientos? Sale un viejo en una camilla y lo llevan. Hay un hombre con muletas caminando así. Eso no es un reflejo. ¿Por qué Hollywood no sigue la palabra santa? Es más poderosa, amén. Es más emocionante, en serio. En la mañana, los abuelos estaban corriendo detrás de las abuelas. Ni un débil. ¿Qué es eso? Salud. Tienes plata y oro, riqueza, y tienes salud. Pastor Prince es uno de esos predicadores que hablan de salud y riqueza. Sí, culpable. Muchas veces, otros creyentes, otros cristianos que están en contra de la prosperidad, si ves sus casas, algunos de los ancianos de la iglesia que están en contra de la prosperidad tienen casas grandes, tienen más de una casa, tienen algunos autos, se van de vacaciones costosas varias veces al año y luego dicen, la prosperidad es del diablo. Algo está mal ahí. Debemos ser consistentes, amigos. No debemos ser avaros. No debemos ser materialistas. ¿De acuerdo? El dinero es para usarse y debemos amar a las personas. El edificio norte se usa para que las personas sean amadas ahí. Ese es su propósito. ¿Amén? ¿Amén? Les he dicho esto, la Biblia no dice que el dinero sea la raíz, dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. ¿De acuerdo? Amén. No había ninguno débil, y la palabra débil aquí es la palabra hebrea, kashal. ¿Saben qué significa kashal? Vamos a verlo. Hice un estudio de palabras. Y significa tropezar, tambalearse o balancearse. El primer lugar son las piernas. Y necesitan sus piernas sanas porque están a punto de marchar por el desierto. Dios sanó sus piernas. Dije, Dios sanó sus piernas. De tropezar, tambalearse o balancearse, Dios renovó sus rodillas, sus tobillos. Dios les dio fuerza en los pies. Cada bisabuelo caminó, no lo cargaron. Ninguno tropezó ni se tambaleó. Y luego estudié la palabra hebrea de kashal. La idea de débil viene de rodillas que se sacuden. De la palabra kashal, de nuevo, piernas. Saben, los viejos tiemblan mucho, sus manos tiemblan, sus piernas tiemblan, ¿de acuerdo? Esa es la palabra kashal, pero principalmente son las piernas. Luego le pregunté al Señor, tú le sanaste las piernas, ni una persona estaba lisiada. ¿Sí? El mundo nos dice, el dicho del mundo, no se conformen al mundo. El mundo te dice, cuando seas anciano, espera algunas enfermedades. Le cambiamos el radio, 1 de cada 5 singapurenses le pagaré. ¿De acuerdo? Porque
No culpo a esas personas. Ellos siguen bajo la maldición de Adán. Pero yo y mi casa estamos bajo Cristo. Estamos bajo la gracia. ¿De acuerdo? Recibimos la comunión. Amén. ¿Están escuchando, iglesia? Y mi Biblia dice, como son tus días, así será tu fuerza. Lo que está diciendo literalmente es que al incrementar tus días, tu fuerza incrementará. Amén, aleluya. Bueno, lo más importante es que cuando comienzas a sentirte cansado, es un síntoma mentiroso. No comiences a decir, oh, estoy envejeciendo. Comienzas a olvidar, no hagas eso. Amén. Voy a terminar. Le pregunté al Señor, ¿por qué las piernas? ¿Cuál fue el enfoque y cómo lo recibieron? Muy bien, volvamos a los Salmos. Por cierto, Egipto se alegró de que ellos se fueran. Se fueron con oro y plata. No solo fueron 3 millones de personas que salieron, eran 3 millones de millonarios, con plata y oro, y ninguno de ellos tropezaba, temblaba. ¿De acuerdo? Ellos marcharon, sus pies sanaron. Algo pasó la noche anterior. Una noche cambió todo. Una noche. Vamos a ver qué pasó esa noche y termino. Bien, Éxodo 12. Dios habló sobre tener un cordero de la Pascua y el cordero debía ser de 1 año. Un cordero de 1 año es adorable. Es hermoso, es un cordero. Y Jesús es el cordero. El cordero de 1 año no ha crecido del todo, es hermoso, es un cordero muy adorable. Y Dios quiere que los niños pequeños en la casa y el cordero debía quedarse con ellos por 4 días. Los días del 10 al 14, ¿de acuerdo? Y comenzaban a querer al cordero. Más bien, por 5 días comenzaban a querer al cordero. Y cuando había apego ahí, el padre tenía que matar al cordero. Y es la imagen de cómo tenemos una prueba pequeña, una probadita minúscula de lo que es el corazón del Padre por su Hijo. Dios dio a su Hijo a gran costo por su amor hacia nosotros. ¿De acuerdo? Y el cordero era sacrificado. Por cierto, estaba estudiando el otro día, ayer, el libro de Apocalipsis dice que el cordero guiará a las personas a Dios. En el libro de Apocalipsis, el cordero guiará. ¿Saben la palabra guiar en griego? Pastor. Un cordero pastoreará el rebaño de Dios. ¿No es interesante? ¿Saben quién es el cordero? Jesús. Solo los que son buenos corderos pueden volverse buenos pastores. ¿Cierto? Como el principio del sumo sacerdote. Eso fue un bono, por cierto. De acuerdo. Dios dijo, no lo coman crudo, no se coman al cordero. La sangre se derramó y en los dinteles, imaginen, hay una puerta aquí, ponen sangre a la izquierda, a la derecha, encima. Hacen la cruz. ¿Ven eso? Pero adentro, ¿qué pasa con el cuerpo del cordero? Lo asan. Se cocina. Hay personas de la nueva era que enseñan que Jesús es un hombre perfecto. ¿De acuerdo? Él intervino en las leyes del universo. Y luego se lo comen crudo. Nunca hablan de la sangre. Nunca hablan de la cruz. Ese es el lugar de fuego. Es el lugar de juicio. Amén. Dios dice que no se coman a su hijo crudo. No coman al cordero crudo. El cordero derramó la sangre para hacer que el ángel de la muerte pasara de largo. Si la puerta no tiene sangre, aunque fueran judíos, aunque fueran hebreos, morirían. Porque no solo los egipcios habían pecado, incluso los hebreos habían pecado. La única razón por la que el ángel de la muerte pasó de largo de ellos no fue por quienes eran, sino por la sangre que fue derramada. ¿Qué significa la sangre? El ángel de la muerte viene, sus ojos son judiciales, ya hubo un castigo, hay un pecado, pero el castigo ya fue pagado. Si los castigo ahora, estará mal, será injusto. Bueno, siguiente casa. ¿Entienden? La sangre de Jesús, la sangre del Cordero, ¿está en sus puertas? ¿Qué están haciendo adentro? Estaban comiendo. Lo que asaron con fuego, no lo coman crudo. Ni lo hiervan en agua, no lo metan en agua, no metan en agua a Jesús, hácenlo en fuego. Vean esto, es la cabeza y las piernas. Piernas. Cuando tomas la comunión, si tu ojo está enfermo o tienes una enfermedad, tómala. Si te ayuda a veces, no pensar en Jesús en el sentido de que te lo comes, pero velo como el Cordero. Y te comes el ojo del cordero. Te comes la parte que crees que necesitas. Tu hígado te está dando problemas. Cuando tomes el pan, no solo veas el pan, ve el cuerpo de Jesús. Estás tomando su hígado, sus piernas, por tus piernas. Sus piernas están enfermas, sus piernas. And I will fall at your feet. I will fall at your feet.
Saben, los pies de Jesús, todos se quedarían ahí, nadie llegaría sin piernas. Todos los que adoran a Jesús, y esos pies fuertes. Qué hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Y ahora Él dice, te daré mis pies, asados en fuego, cómelos. Con razón, al día siguiente, ellos caminaron. Una noche lo cambió todo. Verán cuando salen. ¿Qué sucede con la cabeza, pastor? La cabeza, su inteligencia, su sabiduría. Recuerden, la Biblia dice que los dos en Emaús, la casa de Emaús, compartieron el pan. ¿Y qué pasó? ¡Boom! Supieron quién era Él. ¡Boom! Sus ojos se abrieron. ¡Boom! Su entendimiento se abrió. Creo que te vuelves cada vez más inteligente cuando más participas. Porque participas de su cabeza, de su sabiduría. ¿Saben por qué intentan contarle a su amigo sobre la gracia y la belleza de Jesús y su amigo los ve así? ¿Cuántos entienden que todos nosotros, que tú puedes ver lo que ellos no ven, es porque se abrió tu entendimiento? Literalmente, somos trofeos de su gracia. Si no, estaríamos afuera persiguiendo la vanidad de las vanidades, cuando deberíamos perseguir al Rey de Reyes, porque todo lo que ellos persiguen, nosotros lo encontramos en Él. Una noche, no solo la cabeza, también las entrañas. Por cierto, incluso ahora en Turquía se comen los intestinos de las ovejas. Y parece que cuando las asan son muy sabrosas. Está en su cultura, pero la cosa es esta. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cuando andas en el desierto no quieres tener diarrea, no quieres tener problemas en el estómago, no quieres tener nada. Cualquier problema de órganos internos que tengas hoy, cuando participas, también se quema. Los órganos internos de Jesús fueron asados al fuego para que los tuyos fueran sanos. Ya sea tu hígado, tu corazón, tus arterias, todo lo interno, de acuerdo a las entrañas. No solo los intestinos, la palabra hebrea aquí literalmente es todo lo que hay adentro. Se lo comieron. Por el tiempo bajaré. Deberán comerlo. Versículo 11. Con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. ¿Qué significa eso? Dios está diciendo, cuando lo comas, prepárate. Cuando lo comas, prepárate. ¿Para qué? El manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas y con la vara en mano. ¿Es vestuario para qué? Para salir. Prepárense para la liberación física. En muchos lugares, cuando participan de la Cena del Señor, no esperan la liberación física. Dios está diciendo, cuando participes, prepárate para la liberación física. Y al día siguiente salieron con ningún débil, ni tropezando, ni tambaleando. ¡Aleluya! Una noche cambió todo. Se volvieron sanos, se volvieron jóvenes, como la pareja que volvió a Jerusalén otros 10 kilómetros. En un día caminaron 20 kilómetros. Se volvieron jóvenes de nuevo, fuertes de nuevo. Y todo Israel salió. En una noche, la mañana después de esa noche, salieron cantando. Tonight we are young, and we will set the world on fire, and burn brighter than the sun. Tonight we are young. ¿Todos conocen ese viejo himno? Cuando vienes a la mesa del Señor, no dejes que la simplicidad te engañe. ¿De acuerdo? Las cosas de Dios son simples, pero poderosas. Es algo que, si tienes ojos para ver, toda la caída pasó por comer. Y toda la caída se revierte en tu vida al comer constantemente. Amén. Jesús dijo, quien coma de este pan y beba de esta sangre, morará en mí. Juan 6, y yo en él. Y la palabra morar es la misma palabra de permanecer en Juan. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Una vez más, en Juan 6, quien coma este pan y beba esta sangre, morará, permanecerá. La palabra griega menó, permanecerá en mí y yo en él. Ya encontramos el secreto para permanecer en Cristo. Amén, iglesia.
Oye, prediqué feliz, ¿de acuerdo? Es todo. Alaben al Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, iglesia. Inclinen la cabeza y cierren los ojos en todo el lugar y también en el anexo. Amigo, puedes participar por tus hijos también, ¿sí? ¿De acuerdo? No tomen el pan y lo empujen por la garganta de su bebé, ¿sí? No están listos. Los padres tomen a nombre de sus hijos. Pueden tomar a nombre de su familia. Recuerdo que una vez tomé a nombre de otro pastor por un milagro en su vida. Después de un tiempo, el milagro pasó y me alegré. Pueden hacerlo así, un secreto, una cosa entre ustedes y Dios. No solo tomen para ustedes. Amén. Pero hay una imagen a la que el diablo le tiene tanto miedo. Es la imagen de los elementos de la comunión en manos de un creyente. Él tiene miedo. Él tiene tanto miedo que llevará las enseñanzas sobre la comunión al extremo, donde se vuelva todo espiritual. No esperen liberación física, o Él lo llevará al otro extremo, donde es una transubstanciación, donde el cuerpo se vuelve literalmente el cuerpo, y Jesús es crucificado de nuevo y de nuevo en lugar de que se recuerde lo que Él ya hizo. Pero cuando participamos sabiendo que la obra fue completada, la obra fue terminada. Y estamos participando con acción de gracias, la obra terminada. ¿Me pueden dar un buen amén? Amigo, si estás aquí hoy y no conoces a ese maravilloso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien dejó la gloria del cielo y murió en la cruz por nuestros pecados. Amigo, Él te ama. Y ahora está parado a la puerta de tu corazón. Él quiere entrar porque te ama. Él quiere traerte todo lo que logró en la cruz a tu vida. El perdón de los pecados, la presencia del Espíritu Santo, la intimidad con Dios Padre, el Creador de los cielos y la tierra, sabiendo que tú nunca, nunca volverás a tener un juicio. Es lo que quiere traer a tu vida. ¿Se lo permitirás? ¿Cómo lo hago, pastor? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por ti. Si tú estás viendo esto ahora, haz esta oración conmigo ahora. Dilo desde tu corazón. Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo que murió en la cruz por todos mis pecados. Él tomó mi juicio, murió en mi lugar para que yo nunca tenga que ser juzgado de nuevo. Dios no puede condenarme de nuevo, porque Dios es santo. Padre Dios, gracias por amarme tanto y gracias por haber resucitado a Jesús de los muertos. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Soy perdonado para siempre, eternamente salvado, muy amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos digan, amén, amén, gloria al Señor, aleluya. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.